Realmente tenemos que considerar una fiesta de lanzamiento de un libro, y más todavía en un tiempo caracterizado más todavía por la decadencia, la vulgaridad, la superficialidad. Y participar de un evento así, de alguien que se juega por la cultura, realmente es una fiesta, representa un motivo de alegría. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Juan José Núñez por permitirme hacer una breve presentación de esta magna obra, podríamos decir, al cual le dedicó 2 años de su vida. Y bueno, quiero resaltar que esta obra es producto y fruto de mucha pasión, de mucha pulsión. Y quiero partir esta presentación con una expresión de quien yo considero el más grande escritor literato en la historia universal, que es Stefan Zweig, un pensador, escritor, gran consultor psicológico austriaco. Decía Zweig: siempre he sentido una profunda admiración por toda manifestación del genio creativo. Y quiero hacer mía esas palabras y resaltar la figura del genio. Cuando veo a Juan escribir esta obra, porque yo lo conozco desde tiempos de colegio, fuimos de alguna manera coetáneos en la secundaria, coincidimos en el colegio, y en aquel entonces, ¿quién se iba a imaginar que Juan José Núñez, que desde ya tenía características propias del genio, que probablemente en el campo social tiene que ver con una inadaptación, hoy día nos esté legando un libro, ¿verdad? El genio es un calificativo recuperado por los románticos en el siglo XVIII para describir a aquel que es capaz de desplegar la pulsión creativa. Es un privilegio para mí presentar esta obra tan significativa, 48 partituras de música paraguaya. Este libro no es simplemente una recopilación de piezas tradicionales, es una manifestación del genio creador, una ofrenda que ensalza la raíz profunda de nuestra identidad paraguaya con el arte universal del violín. Y solamente al genio se le pudo ocurrir algo como eso: convertir la música paraguaya en partituras de violín. Hablar de genio es hablar de una mirada que atraviesa el tiempo. El mismo Juanjo me contaba que entre las recopilaciones encontraremos obras fascinantes de hace más de un siglo. Eso me lleva a la deducción de que para el genio no existe el tiempo. El genio puede vencer el cronos. El genio es aquel que escucha lo invisible, que siente lo intangible y transforma y materializa en arte. Es quien no se conforma con lo ya dicho, sino que encuentra nuevas formas de expresión, donde otros solo ven costumbre y rutina. En esta obra, el genio se hace presente con fuerza y claridad en la selección, en la adaptación y en la visión que proyecta la música paraguaya hacia el mundo sin perder su esencia. Antes de comenzar a hablar del libro en sí, quisiera hablar un poco de 3 historias diferentes, pero que están interconectadas entre una con otra, para poder entender el conflicto de valor del impacto cultural de este libro. Voy a comenzar con una historia universal, que voy a pasar con una historia internacional y para terminar con una historia nacional. La primera historia, universal.
Todos aquí conocemos el nombre de Johann Sebastian Bach, un inmortal en la música, perteneciente a una familia prominente de músicos cuyo apellido en aquel tiempo era sinónimo de música. Bach falleció en 1750, pobre, olvidado y sin reconocimiento internacional. Y aunque hoy lo consideramos uno de los pilares de la música occidental, en vida no recibió el reconocimiento que merecía. Al momento de su muerte, Bach apenas era recordado como un organista talentoso y un buen profesor. Su música, al menos gran parte de ella, fue olvidada. Sus manuscritos quedaron dispersos entre alumnos, familiares y coleccionistas. No estaban publicadas, no circulaban y no se enseñaban. No fue hasta 1829, casi 80 años después, que un joven llamado Felix Mendelssohn decidió revivir una de sus obras, La Pasión según San Mateo. Este evento marcó el inicio de un proceso de recuperación, transcripción y publicación que hoy nos permite tener acceso a la obra de Bach en todo el mundo. Si hoy todos conocemos la música de Bach, no es solo porque fue un genio, es porque alguien, décadas después de su muerte, se tomó el trabajo de recuperar, transcribir y distribuir sus partituras, porque durante casi un siglo Bach fue un hombre olvidado y su música dormía en manuscritos dispersos. Fue gracias a ese rescate que hoy lo estudiamos en todo el mundo. Y eso mismo, ese acto de preservar y compartir lo nuestro, es lo que este libro busca hacer con la música paraguaya. Segunda historia, lo internacional. Yo fui en Irlanda entre el 2021 y 2022. Tuve la oportunidad de estudiar en una universidad muy prestigiosa, el Trinity College, que es la universidad y el Royal Irish Academy of Music y Conservatorio del Trinity College. Cuando hay estudiantes extranjeros, generalmente le abren horizontes, el emigrar, el estar afuera. Cuando una persona decide estudiar música en el extranjero, yo ahí me di cuenta de una cosa que por lo menos acá nunca llegué a ver: el abanico de opciones que hay para estudiar música, desde dirección orquestal, investigación, administración de empresas discográficas, interpretación musical y un montón más. Dentro de la interpretación, lo que más comúnmente conocemos todos como el instrumentista, violinista, se subdivide en música clásica, música popular y contemporánea o música folclórica. En esta última orientación, durante los años universitarios se estudia música folclórica de todo el mundo: la música egipcia, la música celta, la música oriental, hasta el tango argentino. Pero cada uno debe elegir un estilo del cual utilizarse. En todas las universidades del primer mundo que enseñan música folclórica internacional, hay un estilo que no está presente: la música paraguaya, debido a la falta de partituras y documentos que faciliten su estudio. Tercera historia, lo nacional. Poco tiempo después de regresar a Irlanda, tuve la oportunidad de tocar en algunos eventos que me pidieron interpretar música paraguaya muy específica. Aunque conocía esa obra, nunca había estudiado y nunca lo había ejecutado tampoco. Entonces me puse a buscar partituras para poder facilitar el proceso. Y al buscar para aprenderlas no encontré material disponible, y las pocas que existían no eran fieles a las versiones originales. Uniendo estas tres historias, identifiqué una carencia en el ámbito cultural de nuestro país: la ausencia de material académico, un libro de partituras con nuestras propias músicas que puedan facilitar el aprendizaje para jóvenes, aficionados, músicos profesionales, extranjeros e instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, interesados en nuestra vasta herencia cultural. Fue entonces cuando decidí tomar carta en el asunto y escribir un libro de partituras de música paraguaya que cubra ese vacío. Ahora comenzamos con el libro. Al comenzar a trabajar en este libro noté que si escuchamos 10 versiones de una misma música paraguaya, las 10 son diferentes. Entonces, ¿cuál es la original? Eso me llevó a embarcarme en un proceso de investigación, análisis estructural, musical e histórico para comprender a fondo cada obra, cada nota con la cual trabajaba. Para entender la música, debemos conocer su contexto histórico, qué pensaba el compositor en su momento, qué buscaba transmitir, los sucesos históricos que rodeaban al músico en aquel momento y, por sobre todo, la correcta nomenclatura de la música paraguaya. En el caso de la música que nunca se habían sido transcritas y cuya difusión se limitaba a la tradición oral, por cada una de ellas una edición promedio de 10 audios diferentes. Lo desarmé, lo desmembré cada uno de esos audios y busqué un denominador común. Y
eso de todo denominador común, armé uno nuevo buscando el sonido más puro de la música paraguaya. Todo lo que no era común entre esa 10 música correspondía a interpretaciones personales de los músicos de aquel momento. En el caso de las músicas que sí contaban con partituras, el trabajo consistió en una búsqueda intensa para localizarlas, analizarlas y transcribir cuidadosamente cada nota. Acento, ornamentación, dinámica, articulación, repetición, implicación y muchas otras cosas más. Incluso utilicé inteligencia artificial para descifrar la caligrafía del autor de algunos pasajes ilegibles. Una anécdota acá, por ejemplo, es que una de las obras de Herminio Jiménez, que se llama El concierto para violín, de Rabelero. Yo como violinista, que me dediqué toda la vida a estudiar violín, nunca conocía esa música. La única razón que la conocía fue porque al leer muchos libros trabajando en esto, muchos músicos del pasado lo mencionaron, Herminio Jiménez, Juan Max Wagner, entre otros. Y esa música está en la bóveda del Banco Central de Paraguay. Y fue todo una tarea conseguirlo, tuve que moverse el idioma. Bueno. Hasta la fecha existen millones de libros de partitura de música paraguaya y ninguna está destinada al violín. Este libro es el primero en cumplir con los estándares internacionales, dimensiones, gramaje y color de papel, márgenes de gramación correspondientes y lo más importante, el código ISBN, que es el número internacional estándar de música. Generalmente el libro de texto tiene un código atrás que se llama ISBN, que es para la distribución de comercialización. Ahora, para el libro de partitura de música paraguaya no es ISBN, es ISMN. Así como el artículo científico tiene otro código y revista también. Ahora, por los pocos libros que llegué a encontrar de la música paraguaya, todos tenían ISBN y yo no entendía por qué. Y comencé a averiguar qué onda. Falla en la Matrix. Para ser sincero, la gente no sabía en realidad. Y como no estamos acostumbrados nosotros como paraguayos a escribir esta clase de libro, y la gente nos informó, bueno, es un error ahí de parte de la Biblioteca Nacional, como también de los propios músicos. Entonces, este libro es el primer libro paraguayo que tiene este premio internacional que va a poder facilitar su distribución a nivel mundial para las librerías de música. Porque en el extranjero, una librería de música no es lo mismo que una librería de texto, de libros de texto, ¿verdad? Porque son muy diferentes y una persona que quiere leer Nietzsche o Neruda no se va a ir en una librería de música, son muy diferentes. El acceso a nuestra música es muy limitado en un mundo tan interconectado. Por ello, también se lanzará una versión digital como segunda fase del proyecto, un ebook, que será publicado en Amazon dentro de 2 semanas. Convirtiéndose así también en el primer libro de partitura de música paraguaya en ser digitalizado para la difusión global. Este trabajo no responde a una solicitud gubernamental ni a una tesis universitaria. Tampoco fue financiado con fondos públicos, fue realizado de forma personal e independiente por y para el país, con el objetivo de que las futuras generaciones puedan aprender con mayor facilidad nuestra música y para que universidades y conservatorios, músicos y aficionados de todo el mundo puedan estudiar nuestra herencia cultural. Así, la música paraguaya podrá trascender fronteras. Me gustaría alentar las instituciones correspondientes a facilitar el envío de este material a todos los rincones del mundo y su utilización dentro del territorio nacional en el ámbito académico. Este trabajo nace como un deber cívico con la nación, desde el lugar que me toque y en el área en que me desempeñe, con el deseo de contribuir al país. Este libro no es un logro personal, es sino un logro de todos los paraguayos, porque a través de él compartimos con el mundo nuestra cultura, nuestra historia, nuestra música, nuestro dolor y nuestra alegría. Paraguay es un país con 5 incongruencias y propias contradicciones, pero yo soy hijo de esta tierra, soy Juan Juan de Paraguay. Gracias.